En esta ocasión, vamos a trabajar con estructuras de decisión. Las estructuras de decisión permiten evaluar una condición. Si el resultado es verdadero, se ejecutarán unas instrucciones, y si es falso, se ejecutarán otras, o simplemente, no haremos nada. Esto nos permite tomar distintos caminos en la ejecución de un programa. Las estructuras de decisión pueden ser simples, compuestas o múltiples. Existen 4 tipos de estructuras de decisión. La primera es la estructura simple. La segunda es la compuesta. Y las 2 últimas son las múltiples. En la simple, comprobamos una condición. En el caso de que sea verdadera, ejecutaremos una acción. Pero en el caso de que sea falsa, omitiremos esa acción, y el flujo del programa continuará hacia abajo. Voy a exponer un caso de la vida real. Si hace frío, me pongo un jersey, y no hago nada más. En las estructuras de decisión compuestas, evaluamos una condición. En el caso de que sea verdadera, realizaremos unas acciones, y en el caso de que sea falsa, realizaremos otras, y después, el flujo del programa continuará hacia abajo. Otro ejemplo de la vida real sería el siguiente. Si hace frío, me pongo un jersey, y en caso contrario, me pongo una camisa. En las múltiples, comprobamos 3 o más condiciones. Si se cumple la primera condición, realizamos una serie de acciones. En caso contrario, pasamos a la siguiente condición. En el caso de que se cumpla la segunda condición, realizamos una serie de acciones. Si tampoco se cumple, continuamos con la tercera. En el caso de que se cumpla, realizaremos estas acciones. Pero en el caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, ejecutaremos la última acción, y el flujo del programa continuará hacia abajo. Otro ejemplo de la vida real sería el siguiente. Si hace mucho frío, me pongo un abrigo. Si hace frío, me pongo un jersey. Si hace calor, me pongo una camisa. Si hace mucho calor, me pongo una camiseta. Y si desconozco el tiempo que hace en la calle, me quedo en casa. Vamos a comenzar con las estructuras de decisión simples. En esta estructura, si la condición es verdadera, se ejecuta alguna instrucción, y si es falsa, no se hace nada. La sintaxis tiene 2 variantes. En la de arriba, si la condición se cumple, entonces, ejecutamos una instrucción. Pero en el caso de que tengamos que ejecutar varias instrucciones, utilizaremos la de abajo. Si la condición se cumple, entonces, ejecutamos una serie de instrucciones y terminamos la estructura. Vamos a ver un ejemplo. Comenzaremos creando un procedimiento para pedirle al usuario que nos diga su edad. En el caso de que nos diga que tiene 18 años o más, mostraremos un mensaje diciendo que es mayor de edad. Y en el caso de que tenga menos de 18 años, mostraremos un mensaje que diga que es menor de edad. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. A continuación, vamos a declarar un procedimiento que se va a llamar edad. Declaramos una variable de tipo byte para almacenar la edad. Y a continuación, vamos a utilizar la función inputBox para preguntar la edad al usuario. El resultado lo almacenaremos en la variable edad. Ahora, comprobamos la edad. Si la edad es menor que 18, entonces, le indico al usuario que es menor de edad. Pulso la tecla F5 para ejecutar el procedimiento. Escribo 15 y se muestra el mensaje. En el caso de introducir una edad de 18 o más, entonces no debería aparecer ningún mensaje, porque solo estamos comprobando que la edad sea menor de 18. En caso contrario, no haremos nada. Vuelvo a pulsar la tecla F5. En este caso, voy a escribir 25. Como veis, no se muestra ningún mensaje. Esta comprobación la podríamos hacer también utilizando la estructura if-endif. Es decir, comenzando la estructura con if y terminando con endif. Escribo la instrucción. Si la edad es mayor o igual que 18, entonces, en la línea siguiente muestro el mensaje que indica que es mayor de edad. A continuación, cerramos la estructura. Ahora, si ponemos una edad menor que 18, se mostrará el primer mensaje. Y si ponemos una edad mayor o igual a 18, se mostrará el segundo mensaje. Pulso la tecla F5. Si escribo 15, el mensaje dice que es menor de edad. Pero si escribo 25, el mensaje dice que es mayor de edad. Vamos ahora con las compuestas. Esta estructura permite que el flujo del programa tome 2 caminos distintos según la condición.
Si la condición se cumple, se ejecutan unas instrucciones, y si la condición no se cumple, se ejecutan otras. El funcionamiento es el siguiente. Si la condición es verdadera, entonces, ejecutamos estas instrucciones. Pero si no lo es, ejecutamos estas otras, y se termina la estructura. Vamos a ver un ejemplo. Aquí se muestran las notas que han obtenido una serie de alumnos. Entonces, en la columna C vamos a escribir el texto apto o no apto, dependiendo de la nota. Es decir, si ha obtenido un 5 o más, pondremos apto, y si ha obtenido menos de 5, pondremos no apto. Voy a declarar un procedimiento que se va a llamar calificaciones. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la celda B2, porque es la primera en la que hay una nota. A continuación, vamos a recorrer las celdas hacia abajo hasta que encontremos una celda en blanco. Entonces, en ese momento nos detendremos. Vamos a crear un bucle de repetición. Repetir, mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. A continuación, comprobamos el valor de la celda activa. Si el valor de la celda activa es menor que 5, entonces, en la celda que se encuentra una columna a la derecha, escribimos no apto. Pero en caso contrario, en la celda que se encuentra una columna a la derecha, escribimos apto. Cerramos la estructura de decisión. Ahora, nos desplazamos una celda hacia abajo. Por último, cerramos el bucle. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando la tecla F8 para verlo paso a paso. Comenzamos el procedimiento. Seleccionamos la celda B2. Comenzamos el bucle, que se repetirá mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. A continuación, comprobamos el valor de la celda activa. Si el valor de la celda activa es menor que 5, entonces en la columna C, escribiremos no apto. Para escribir un valor en la celda que se encuentra una columna a la derecha de la celda activa, utilizamos la función offset. La función offset tiene dos argumentos. El primer argumento es el número de filas que nos vamos a desplazar a partir de la celda activa. Y el segundo argumento es el número de columnas que nos vamos a desplazar a partir de la celda activa. Estos valores pueden ser positivos o negativos. Si el primer argumento es positivo, nos desplazaremos hacia abajo, y si es negativo, nos desplazaremos hacia arriba. Si el segundo argumento es positivo, nos desplazaremos hacia la derecha, y si es negativo, nos desplazaremos hacia la izquierda. En este caso, nos vamos a desplazar 0 filas y una columna a la derecha. Si queremos conocer el valor de la celda activa, colocamos el cursor encima del objeto y Excel nos dice que el valor es 6. Con lo cual, en este caso no se cumple la condición, y pasaremos a la segunda parte de la estructura. En este caso se cumple la condición, con lo cual, en la columna de la derecha escribiremos la palabra apto. Aquí lo podéis ver. Una vez finalizada la comprobación, seleccionamos la celda de la fila de abajo. Para ello, en el primer argumento de la función offset, escribimos un 1, porque nos vamos a desplazar una fila hacia abajo. Después, volvemos a repetir el bucle hasta encontrar una celda vacía. Pulso la tecla F5 y obtenemos todas las calificaciones. Si comprobamos los datos, vemos que los no aptos son correctos y los aptos también. En algunas ocasiones, es necesario hacer una comprobación dentro de otra comprobación. Es decir, hay que anidar una estructura de decisión dentro de otra. Esta anidación puede tener varios niveles. Vamos a hacer un ejercicio en el que le vamos a pedir al usuario que introduzca dos números. Si son iguales, mostraremos un mensaje indicando que son iguales. Pero si son distintos, averiguaremos el número mayor y mostraremos un mensaje para indicar si el mayor es el primero o el segundo. Voy a declarar un procedimiento que se va a llamar anidados. Ahora, voy a declarar dos variables de tipo entero. Y a continuación, vamos a solicitar al usuario que introduzca dos números. Utilizaré la función inputBox para almacenar el número de la primera variable. Y repito el mismo proceso para la segunda variable. Vamos a hacer la comprobación.
Si el valor de las dos variables es el mismo, entonces, muestro el siguiente mensaje. Pero en el caso de que sean distintos, vamos a averiguar el número mayor. Si el primero es el mayor, lo indicamos en el siguiente mensaje. Pero si el segundo número es el mayor, lo indicamos en este otro mensaje. Cerramos esta estructura y cerramos la estructura del nivel superior. Vamos a hacer un repaso de la macro. Declaramos una variable de tipo entero. Declaramos otra variable también de tipo entero. Solicitamos al usuario que introduzca dos números. Los valores que introduzca en la función input-box se almacenarán en las dos variables sucesivamente. Ahora, comenzamos las comprobaciones. Si los números son iguales, mostraremos este mensaje. Pero en el caso de que no sean iguales, averiguaremos el número mayor. Si el primer número es mayor que el segundo, mostraremos este mensaje. Pero si el segundo número es el mayor, mostraremos este otro mensaje. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando la tecla F5. En la primera pregunta, escribo el número 15. Y en la segunda pregunta, vuelvo a escribir el número 15. Como veis, Excel nos dice que los dos números son iguales. Ahora, vamos a introducir dos números distintos. En la primera pregunta, escribo el número 15. Y en la segunda pregunta, escribo el número 30. Como veis, Excel nos dice que el segundo número es mayor. Por último, vamos a introducir el número mayor en la primera pregunta. Escribo 25, y después 15. Ahí lo tenemos. Aprovechando este ejercicio, vamos a comprobar lo que ocurriría en el caso de que el usuario introduzca un valor no numérico. Esto provocaría un error, porque las variables las hemos declarado de tipo entero. Así que vamos a ver la manera de controlar este error. Voy a escribir una instrucción al principio del procedimiento para controlar este error. Esta instrucción significa que en el caso de que se produzca un error, el flujo del programa saltará a la etiqueta aviso. Una etiqueta es un lugar dentro del procedimiento en el que podemos hacer cualquier tipo de operación. Por ejemplo, mostrar un mensaje o salir del procedimiento. En este caso, vamos a mostrar un mensaje. Voy a escribir la etiqueta al final del procedimiento. La etiqueta se va a llamar aviso y termino con 2 puntos. Los 2 puntos indican que esto es una etiqueta. A continuación, mostramos un mensaje para indicar al usuario que no ha introducido un valor numérico. Pulso la tecla F5. Ahora, en lugar de escribir un número, voy a escribir la palabra hola, que es una cadena de texto. Pulso aceptar y como veis, se produce un error y el flujo del programa continúa en la etiqueta aviso. Se muestra este mensaje y se termina el procedimiento. Lo que ha ocurrido es que a partir de la línea en la que se ha producido el error, el flujo del programa se ha desplazado hasta la etiqueta aviso y se han ignorado el resto de instrucciones. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.